Buenas noches a todos y a todas, a todo el mundo, y a todo el mundo me refiero a la gente de todo el mundo que estáis por aquí o repartidos por muchos lugares del mundo. Os doy la bienvenida a este curso de ángeles que se inicia hoy, en el que vamos a tratar pues de hablar cada semana de un ángel distinto. Entonces la idea es recorrer los 72 ángeles, si vosotros aguantáis y yo también, y entonces pues con eso dar pautas para que podamos trabajar con estos seres de luz que yo los tengo como instructores. Para mí los ángeles son simplemente instructores, transmiten unos programas de trabajo. Entonces su juego es transmitirnos esos programas para que nosotros podamos aprender y podamos caminar más deprisa. Entonces, la dinámica del curso será la siguiente. La duración, yo diría que vendrá a ser más o menos entre media hora, 40 minutos, es la idea que yo tengo. Todo y que esta primera clase podría durar un poco más. Después, ya os he puesto ahí en los correos y en el grupo y tal, os he comentado que este curso es gratuito y que por lo tanto la financiación será a través de donativos voluntarios. Voluntarios significa que son voluntarios y por lo tanto si queréis los podéis dar y si no, no. Tenéis un cuadrito ahí a la izquierda donde os da la dirección en el caso de que queráis hacer algún donativo, pues vais a mi blog, que es el de nuevavibración.com, tenéis ahí la dirección y entonces ahí en el blog a la derecha tenéis un sitio que dice donar. Y ahí simplemente os dice la cantidad y después podéis hacerlo a través de tarjeta de crédito, de PayPal y tal. Ese será el sistema que para quien lo elija. Dentro de el desarrollo de las clases, lo primero que haremos será poner música. O sea que pondremos un minuto y algunos segundos de música porque la idea es que empecemos siempre estas clases haciendo una cierta desconexión. O sea que tenemos que desconectar para entrar en otro ámbito distinto. Entonces os pondré ahí una pequeña música para que de alguna forma entréis en ese nuevo ámbito, para que veamos las cosas de una forma distinta. Porque cuando trabajamos con los ángeles hay que intentar salirse un poco del ajetreo diario, del trabajo, de la historia, de lo que vamos a hacer para comer, de todas esas cosas que generalmente pues están llenando nuestra cabeza. Entonces vamos a intentar un poco de desconexión y con música yo creo que es la mejor manera de poder desconectar. Después de esto tendréis un PowerPoint, que sabéis que es una serie de imágenes que a mí me servirán de base para iros explicando lo que es el ángel. Una vez acabado el PowerPoint, entonces lo que haré será simplemente daros la palabra para que vosotros me hagáis preguntas, siempre relacionado pues con el tema que tratamos durante el día, es decir, con el ángel del día. Tengo que deciros que hoy precisamente estamos dentro de los 5 grados que se corresponden al ángel número 1, que es el ángel del cual vamos a hablar. Entonces, dicho esto, pues ya sabéis más o menos cómo se va a desarrollar entonces este curso y iremos hablando a medida que vayamos entrando los diferentes ángeles, pues iremos tocando temas distintos. Entonces, de entrada vamos a poner pues un poquito de música. Para ello os voy a poner aquí, a ver si os coloco a este de aquí, os coloco este angelito. Este es el ángel número 1, dibujado por un amigo mío, un artista espléndido que se llama Francesc Martí, y ya veréis al final del PowerPoint nos da referencia por si alguno de vosotros quiere su ángel, porque este los ha dibujado los 72. Entonces pues, si alguien quiere su ángel, pues tendrá la posibilidad de verlo. Entonces vamos pues a poner la música y a quedarnos, si puede ser un minuto en silencio, todo el mundo, para escuchar esta música.
Bueno, vamos a quitar aquí nuestro angelito. Ya hemos puesto un poco de musiquita, espero que os haya ayudado a desconectaros, esa es la idea. Y vamos a empezar con los ángeles. Para mí, cuando hablo de ángeles, no estoy hablando de seres con alas megacósmicos que van por ahí dando vueltas y que de vez en cuando se aparecen con unas túnicas súper preciosas a una persona para decirle, tú estás en mi corazón. Y claro, el otro queda extasiado diciendo, he visto un ángel. Los hay de esos ángeles, pero no son los que yo hablo. Los que yo hablo son 72 fuerzas muy determinadas y cada una tiene un programa de trabajo. Cada una nos transmite un programa de trabajo que es un programa muy determinado también. Entonces, evidentemente es un programa abierto, no es un programa cerrado, pero yo os voy a dar unas cuantas claves sobre este programa para que podáis trabajar con él. ¿La idea qué es? La idea es utilizar esas fuerzas en nuestra vida diaria. Es decir, si ahora, por ejemplo, tenemos la fuerza número 1, que se llama Beuya, que está activa, que es de las que vamos a hablar hoy, pues entonces las claves que vamos a hablar hoy son las claves que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida diaria. Para ayudaros en esa aplicación, abajo a la izquierda, justo debajo de donde estoy hablando yo, veis, hay un cuadradito, una nota que dice calendario del ángel del día. Ahí os pone una dirección que está en mi blog. Si vosotros vais a mi blog Nueva Vibración a la derecha, veréis que en el segundo menú pues os pone, en el menú que dice productos y servicios, pone calendario del ángel del día. Si le hacéis clic a ese calendario, entonces tenéis allí cada día el ángel que esté activo. Y cada día le pongo unas frases para que se sepa cuál es la energía que mueve ese día ese ángel. Entonces el ideal que sería pues que nosotros cada día pues trabajemos con el ángel que toca e intentemos hacer algo que esté en consonancia con ese ángel. Pero aparte de esto, si nosotros conocemos la energía de cada ángel, también podemos utilizarla cuando necesitemos concretamente esa energía. Es decir, si hoy, por ejemplo, está activo el número 1 y el número 1 sabemos o sabremos de aquí un momento cuando os lo explique que es el ángel de la voluntad, básicamente, pues entonces cuando yo necesite voluntad en mi vida para hacer un régimen, para mover una historia, para empezar un negocio, para cambiar de hábitos, para mover cualquier cosa que yo tenga que arrancar en mi vida, entonces voy a ir a buscar este ángel. Entonces ahora vamos a ver cómo se trabaja con estos ángeles, cómo utilizarlos en nuestra vida diaria y entonces os voy a dar, ya digo, unas cuantas claves que os sirvan para poder desarrollar esto. Vamos a poner aquí la pantalla completa para que podáis ver las transparencias enteras. Entonces, como hemos dicho, el ángel número 1 se llama Beuya. Entonces, cuando vamos a trabajar con un ángel, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar con ese ángel es crear lo que llamamos una morada. Una morada que es un espacio interior en el que nosotros vamos a colocar después esa energía. Es como si nosotros dijéramos, a ver, pues en nuestra casa vamos a tener una habitación de invitados para colocar los invitados. Y luego vamos a tener un comedor para comer. Y luego una cocina para hacer la comida. Y luego una habitación para poder dormir. Pues cuando nosotros queremos trabajar con una fuerza angélica, tenemos que crear ese espacio en nuestro interior. Y entonces, ¿ese espacio cómo se crea? A base de imaginar que lo estamos creando. Entonces, la idea sería que os imaginéis, y lo podéis hacer ahora o lo podéis hacer en otro momento, os imaginéis que creáis en vuestro interior el templo del rey Salomón. Entonces, imaginar significa simplemente eso, imaginarlo. Entonces uno se imagina que en su interior, os he puesto aquí una imagen de un templo para que os imaginéis pues más o menos un templo como este o como el que queráis. Y entonces imaginaos que en ese templo vamos a crear 72 habitaciones. Y en cada habitación nosotros iremos colocando cada vez la energía que se corresponda con lo que nosotros necesitamos. Entonces hoy creamos ese templo y creamos la habitación número 1, la que se llamará Beuya, que es el ángel número 1. Y entonces una vez creada esa habitación, nosotros ya podemos empezar a trabajar con ese ángel, porque entonces cada vez que trabajemos con él, cada vez que lo llamemos, entonces la energía que se corresponde con ese ángel se colocará dentro de ese espacio. Y la que no utilicemos, pues estará allí guardada en esa habitación que nosotros hemos abierto exclusivamente para él. Esa es la idea. Entonces, los ángeles, cuando nosotros los llamamos, lo que tenemos que hacer, o lo que se suele hacer, es dividir el nombre en tres. Es decir, si yo llamo a Beuya, cuando voy a hacer su oración, que es de alguna forma su número de teléfono, su punto de conexión, entonces yo haré B, BU, Beuya. ¿Por qué tres? Porque el tres es lo que forma la primera figura cerrada. El tres es el que lo cohesiona todo.
O sea que cuando nosotros tenemos un 3 tenemos ya un triángulo y ese triángulo entonces ya nos cierra, nos marca una figura que nosotros podemos cristalizar. Por eso cuando estáis trabajando pues con magia o trabajáis con cábala o trabajáis en muchas escuelas esotéricas, el número 3 es un número siempre muy importante. Entonces, en este caso estamos trabajando con los ángeles o genios de la cábala. Sabéis que eso de ángeles es la terminología cristiana y genios es la terminología cabalística. O sea que viene a ser lo mismo. Por eso los podemos llamar ángeles o genios de la cábala. Entonces, cuando los llamemos, pues diremos su nombre partido en 3 y repetiremos 3 veces su nombre. Con lo cual haríamos B, BU, BU y ya, BU y ya, BU y ya. Eso sería la idea cuando nosotros llamamos a ese ángel para que trabaje en nuestra vida. Entonces, el número ya hemos dicho que es el número 1. La regencia es de 0 a 5 grados de Aries como regencia física. Los ángeles rigen a nivel físico, a nivel emotivo, a nivel mental. La regencia mental la vamos a dejar de momento porque esa se hace cada 20 minutos. En este caso sería de 0 a 20 minutos a partir de la salida del sol. Pero como eso genera algún problema de comprensión, de momento eso lo dejaremos y vamos a trabajar solo con la regencia física y la emotiva. Y vamos a trabajar con ella simplemente diciéndole de pasada, porque tampoco me interesa que retengáis demasiado esos datos, porque esos os complican generalmente las cosas. Pero debéis saber que este ángel rige de 0 a 5 de grados de Aries si tomamos su regencia física, y si tomamos su regencia emotiva, rige de 0 a 1 de Aries, de 12 a 13 de Géminis, 24 a 25 de Leo, 6 a 7 de Escorpio y 18 a 19 de Capricornio. ¿Esto qué significa? Que tiene 5 grados de regencia separados de 72 en 72 grados. De manera que si vamos de 18 a 18 grados de Escorpio a 0 de Aries, tendremos 72 grados. Es decir, rige en la circunferencia, que son 360 grados, rige 5 veces cada 72. Lo cual hace 5 por 72, hacen 360. Y así podemos decir, y de ahí es donde sacamos nosotros la regencia de los ángeles. Es decir, los ángeles están asignados y los tenemos asignados nosotros por nacimiento porque cada uno de ellos rige un espacio zodiacal. Con lo cual, si nosotros hemos nacido, por ejemplo, pues a 7 grados de Aries, pues tendremos que la regencia física será la que va de 5 a 10 de Aries, que sería el 2. Y la regencia emotiva en este caso sería el 8, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos hace ver que los ángeles no es algo que se cae del cielo, sino que es algo que viene asignado según el nacimiento. Entonces, no es importante esto que estoy diciendo ahora porque solo son datos. O sea que lo que realmente es importante es que entendáis cuál es el trabajo que vosotros podéis realizar con ese ángel. Eso es la base. Lo demás es una ficha técnica que la podéis mirar o no según os interese. Y luego finalmente diremos que este ángel es del coro de los serafines. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con un ángel, lo primero que tenemos que hacer es llamarlo a nuestra vida. Decirle, Beullá, yo quiero que me ayudes. Entonces, para llamarlo, nosotros tenemos un código. Y ese código, ese número de teléfono que yo digo para poder llamar al ángel, es la plegaria. Entonces, yo os voy a ir poniendo en las fichas en cada uno de los ángeles, os iré poniendo las plegarias para que vosotros las tengáis. Si no, también las encontraréis en donde está el calendario del ángel del día que os he dicho antes. Entonces la plegaria simplemente es repetirla una vez para conectar con él. Es la llamada. O sea que la plegaria es lo que hace que nosotros nos pongamos en conexión con ese ángel. O sea que lo llamemos, que pongamos la intención. Porque nosotros estamos pensando durante el día en 1000 cosas distintas. Tenemos 1000 quehaceres, tenemos historias, trabajos, problemas, familias, crisis, tenemos un montón de cosas. Entonces, claro, cuando dices, oye, Beullá, ayúdame, pues entonces estás al mismo tiempo pensando, ¿y qué voy a hacer para comer? Y el jefe es un pesado, y esta amiga no me ha dicho lo que debía, y mi marido no ha tenido el detalle y no me ha comprado nada por el cumpleaños, y se nos mezclan todas las cosas. Entonces, la forma de poder concentrar nuestra energía es haciendo la plegaria. En el momento que nosotros estamos repitiendo esa plegaria, y si puede ser en voz alta, si no molestamos a nadie en casa o en el lugar donde estemos, y si no puede ser, pues en voz baja, entonces en ese momento nos estamos concentrando en esa fuerza. Y estamos concentrándonos en una fuerza que nos va a dar algo, que nosotros le vamos a pedir algo. Y entonces hacemos un punto de concentración. Después tenemos que la plegaria es de alguna forma es para pedir y por lo tanto es lo que nosotros le estamos pidiendo al ángel. Pero el ángel también nos propone un texto que es lo que él nos pide a nosotros. O sea que de alguna forma en esta, por ejemplo, pues nos está diciendo, nos está preguntando,
Dice, el tiempo de la fermentación ha llegado, el jugo de la viña y tal, el riego se enrojece, y tú, ¿cómo te comportas en el sol, en el fuego, en la llama? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo te estás moviendo? O sea que, y te explica, hay una vida dentro de tu vida, un ser dentro de tu ser. O sea que tienes que espabilarte, que tienes que buscar ese ser interior que hay en ti. Entonces, de alguna forma, el exhorto es lo que el ángel nos pide a nosotros. Entonces, es un texto que lo ideal sería que lo fuerais leyendo, aunque a veces no lo vais a entender a la primera, o a lo mejor ni a la tercera, ni a la cuarta, pero que entonces el asunto sería que de vez en cuando vayáis leyendo ese texto para ir entendiendo, porque cuando leemos ese tipo de texto, son plegarias, son exhortos, están hechos a un nivel para entrarnos a través del corazón. Entonces eso significa que nosotros los tenemos que ir leyendo para dejar que penetren en nosotros, no a través de la mente. No se trata de textos que nosotros tengamos que comprender mentalmente, porque mentalmente nos va a costar mucho, sino son textos que están hechos para leerse, para que los leáis y sintáis cosas al leerlos. Entonces, para que eso suceda, entonces lo que hay que hacer es simplemente repetir esas lecturas. Por eso cada vez que trabajáis con el ángel sería bueno que por un lado pues hagáis la plegaria y por el otro lado hicierais el exhorto. Pero básicamente cuando hagáis una petición lo que es más importante es sobre todo la plegaria, que es la conexión con el ángel. Es la llamada. Es decir, te necesito. Entonces tienes que emitir esa llamada al universo para que esa fuerza venga a ti. Entonces vamos a ver para qué sirve. Entonces, aquí vemos las claves y rondas. Ronda simplemente significa que, como hemos dicho antes, ese ángel, si os acordáis, aquí habíamos marcado que tenía 5 grados de regencia, de 0 a 5, de 0 a 5 de Aries, y estos 5 grados que habíamos nombrado. Pues entonces, si nos vamos aquí, nos encontramos que cada uno de esos grados se llama normalmente ronda. Ronda, ¿por qué? Porque el primero empieza en un punto y 72 grados más tarde está el siguiente, por lo tanto ha dado ya una vuelta al marcador, ha dado una ronda. Entonces decimos que la primera ronda, el primer grado, estaría relacionado con la voluntad. Cuando hablamos de voluntad, no estamos hablando solo del hecho de voluntad. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando también de activarnos, de mover cosas. Estamos hablando de empuje, de tener empuje en la vida. Estamos hablando de capacidad de reacción. Estamos hablando de impulso. Estamos hablando de arrancar una nueva actividad. Estamos hablando de encontrar el camino cuando estamos perdidos. Estamos hablando de abandonar las rutinas cuando la vida nos parece aburrida, pesada o cuando no nos lleva a ningún sitio. Estamos hablando de eliminar lo viejo, lo antiguo, lo caduco. Todas esas claves que os estoy diciendo están todas ellas relacionadas con la voluntad. Por lo tanto, cuando estamos pidiéndole a Beullá que nos dé voluntad, le estamos pidiendo al mismo tiempo, estamos pidiendo que nos dé todas esas claves que nosotros hemos puesto ahí. Vamos a ver que parece que hay un pequeño problema con la página. Volvemos a poner la página aquí para ver si la veis. De todas maneras, como os estoy diciendo las claves, en el caso de que haya un problema de visión de página, pues lo importante es que me estéis escuchando. El segundo punto se llama, la segunda ronda es ser protagonista. Ser protagonista, ¿qué significa? Significa querer asumir protagonismo en nuestra vida. O sea que nosotros creemos a veces que el protagonismo es algo que todo el mundo quiere. Y no es verdad. Hay mucha gente que no lo quiere. Entonces Beullá nos ayuda cuando nosotros queremos protagonismo. ¿Pero qué significa querer protagonismo? Significa llamar la atención, significa ser visibles, significa dirigir nuestra propia historia, significa atraer la luz hacia nosotros, significa ser elementos claves en una situación, significa tomar las riendas, significa, en definitiva, estar en primer lugar. No siempre lo queremos porque a veces nos resulta molesto, porque eso también nos da cierta responsabilidad. Si estamos en primer lugar, entonces somos los primeros que se ve. Y si somos los primeros tenemos que tener cuidado. O sea, es como los mítines esos que vemos ahora, que los hacen todos a la americana y nos colocan un montón de gente detrás del político que está dando el discurso. Si os fijáis, claro, los que se ven más son los que están justo detrás del político.
Con lo cual, estos son los que son los protagonistas en ese momento. Entonces, de vez en cuando vemos uno que bosteza o vemos uno que hace un gesto como de aburrido. Y claro, todo eso está saliendo en las cámaras y después aparece en todos los programas de televisión y dan imagen de que ese político estaba soltando un rollo insoportable. Entonces es muy importante que el que esté en primer lugar esté dando la cara de una forma correcta. Y por tanto tiene que ser consciente de ello porque tiene una responsabilidad. Entonces ser protagonista entraña una responsabilidad. Y por eso a veces nosotros queremos la parte buena, entre comillas, que tiene el protagonismo, pero después no queremos la responsabilidad que trae la historia después. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en un programa de estos de música que se llamaba Operación Triunfo, un día hablando, entrevistando a uno de los chavalitos que salían de la academia y tal, que habían eliminado, el chico me decía, yo solo le pido a la Virgencita que por favor yo pueda volver a jugar un partido de fútbol en mi pueblo, vuelva a poder a pasear por los, por los bosques de mi pueblo. Claro, el pobre chico se llevaba la idea de que se había hecho tan famoso saliendo ahí en televisión que no le dejarían ni jugar un partido de fútbol tranquilo. O sea que de alguna forma, por un lado, quería tener un gran protagonismo y quería ser conocido y ser una estrella, pero por otro lado, pues le pesaba el hecho de pensar que ese protagonismo pudiera llevarle a no disfrutar de las cosas de la vida que él estaba disfrutando. Por lo tanto, ahí está a veces el doble juego. Entonces, cuando le pedimos a Beullá que dé protagonismo a nuestra vida, tenemos que saber que todo lo que le estamos pidiendo al mismo tiempo y tenemos que saber que eso entraña pues una cierta responsabilidad. Otra de las claves, la tercera, que nos transmite este ángel es la sutilidad de espíritu. ¿Qué significa esto? Significa la capacidad de reacción ante los acontecimientos. Significa darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Significa ser capaz de abrir los sentidos. Abrir los sentidos, pues es ver, sentir, oler, gustar lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas veces están pasando cosas, la gente de nuestro alrededor nos está mostrando a través de su forma de gesticular, a través de su cara, a través de los movimientos que tiene o a través de lo que nos dice, nos está mostrando la realidad. Si nosotros no estamos abiertos a ello, no nos estamos enterando de nada. Entonces muchas veces, por ejemplo, entramos en discusión con una persona cuando ya hemos visto 5 minutos antes de discutir con ella, nos hemos dado cuenta que no debíamos decirle aquello que le queríamos decir porque ese no era un buen día para hacerlo. Lo hemos visto reflejado en su cara, pero no teníamos esa sutilidad de espíritu abierta que nos permite pues pararnos en un momento determinado y decir, a ver, si yo acabo de descubrir que esta persona está en un mal momento ahora mismo, no le voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefe en un mal momento, porque me va a mandar pues al carajillo, me va a mandar a dar 3 vueltas al mundo. Entonces, lo lógico es que yo me espere y entonces esa sutilidad de espíritu que transmite Beuya nos ayuda a darnos cuenta y entonces a elegir mucho mejor los momentos, las situaciones, saber cuándo tenemos que decirle te quiero a nuestra pareja y cuándo tenemos que esperarnos y aguantarnos porque estamos pasando por un momento que no es el correcto y entonces si pasamos por ese momento las cosas no van. Entonces, de alguna forma, la sutilidad de espíritu es la que nos lleva a cazarlas al vuelo. O sea que acoger las cosas tal como llegan. Y eso nunca, o sea, no es una cosa que se haga de oficio. Generalmente es una cosa que tenemos que trabajar, que tenemos que ponernos a ello. Porque si no, se nos escapan en la vida infinidad de detalles todos los días. El cuarto punto, la cuarta ronda, nos habla de liberarse de la turbulencia y de la cólera. ¿Eso qué significa? Significa aprender a descargar nuestras energías sobrantes. O sea que aprender a canalizar esa energía. Es decir, nosotros sabemos que los tubos del agua sirven para canalizar el agua. Ahora imaginaros por un momento que vosotros estáis en la cocina y que de golpe el grifo de la cocina salta y os queda el tubo suelto. ¿Qué pasará? Que empezará a regaros toda la cocina y hasta que lleguéis a la llave de paso y podáis cerrar el agua, os habrá creado probablemente una pequeña inundación. Eso es lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros no sabemos canalizar nuestra energía. Entonces, este ángel, por ejemplo, Beuya, una de las cosas que hace es ayudarnos a canalizar correctamente esa energía, a colocarla dentro de los tubos de forma en que salga de una forma acompasada y no salga de golpe. Muchas veces lanzamos tanta fuerza contra los demás que los demás no la pueden asimilar. Entonces tenemos que reducir esa fuerza para que los demás lo puedan entender. También significa esto el abrirse a la comprensión, el abrirse
a entender las cosas de una forma distinta. Porque cuando nosotros entendemos las cosas de una forma distinta, desaparece inmediatamente la turbulencia y la cólera. Porque la turbulencia y la cólera vienen normalmente generadas por la incomprensión y por la no aceptación de ciertas situaciones. O sea que otra cosa que nos ayudará entonces este ángel a través de este punto es a aceptar los puntos de vista ajenos. O sea que si nosotros aceptamos lo que piensan los demás, estaremos mucho más calmados y tranquilos. Yo he visto muchas veces en reuniones de vecinos, por ejemplo, pues que uno intenta imponer su posición a otro. Entonces, cuando yo he sido presidente, que lo fui durante 3 años, pues lo que hice fue decirles a la gente que todas sus opiniones eran importantes para mí y que por lo tanto, por favor, las dijeran una detrás de otra y que no intentaran hablar cuando otra persona estaba hablando, porque si no yo no les podía entender y que para mí era importante lo que iban a decir. Entonces la gente se acostumbró y aprendió a decir las cosas en su momento. Y así pudieron controlar esa turbulencia y esa cólera que sale a veces cuando nosotros no aceptamos el punto de vista ajeno o cuando nuestro vecino quiere colocar 2 puertas y nosotros solo queremos una, por ejemplo. Y otro punto a lo que nos ayuda este ángel es a la limpieza energética. O sea que liberarnos de turbulencia y de cólera también significa limpiarnos. O sea que significa también pues el saber quitarnos, digamos, energías sobrantes de encima. Y el quinto y último punto, o quinta ronda, es obtener la iluminación divina. ¿Qué significa esto? Significa ser capaz de conectar con nuestro ser interno, con nuestro ego superior, con esa vocecita, esa luz que hay en nuestro interior que intenta y trata de guiarnos, de decirnos cuál es el camino a seguir en nuestra vida y que la mayor parte de las veces no le hacemos ningún caso. Entonces, este ángel también nos ayuda a esa conexión y por lo tanto, pues nos ayudará, por ejemplo, a meditar, nos ayudará a concentrarnos, nos ayudará también a abrirnos a la intuición y por lo tanto a saber escuchar cuando nos viene esa voz y nos dice por aquí y nosotros ir por ahí en lugar de coger la mente y empezar a intentar darle un punto de lógica a aquello que nos ha dicho la intuición. Y también nos ayudará a ser canal. O sea que hoy en día cada vez más yo me encuentro gente que me viene a ver y que me dicen yo canalizo. O sea que estamos en un momento muy importante de nuestra historia en el cual está llegando mucha información a través de mucha gente. Entonces Beuya también es un ángel que nos ayudará en esa canalización. Para acabar, yo os he puesto unos trabajos a realizar para que el que quiera, evidentemente, de forma voluntaria, pues trate de, durante esta semana hasta el martes que viene, que tengamos el ángel número 2, pues poder realizar. Entonces, el primero sería impulsar una nueva idea, un régimen, un cambio de hábitos, o sea que un movimiento en nuestra vida. Evidentemente, esos trabajos están ligados con el ángel Beuyá. Por lo tanto, lo que se debería hacer es rezarle a este ángel, es decir, llamarlo por teléfono, entre comillas, y ponernos en contacto con él para decirles, a ver, ayúdame a impulsar una nueva idea o ayúdame a iniciar un régimen que he intentado tantas veces y que siempre lo dejo para mañana y hoy como el máximo posible porque sé que mañana empezará el régimen. Entonces ayúdame a que si empiezo el régimen sea ahora mismo, no mañana. Porque si lo hago mañana y hoy me hincho a comer, después tengo 2 kilos de más para soltar y entonces acabo cansándome y dejándolo. Para hacer un cambio de hábitos, por ejemplo, para dejar de fumar. Había aquí una chica que me decía si se podía fumar ahora en la sala. Digo, no, hombre, no. Digo, es el momento de dejarlo, es el momento de plantearse, de pedirle a ya la voluntad suficiente para poderlo hacer. Después, también como trabajo a realizar, os he puesto el ser protagonista en algo. O sea que buscar una situación durante esta semana en vuestra vida en la que podáis ser protagonistas. Si puede ser protagonistas positivos, claro, porque también vale el serlo negativo, porque al final el negativo es la contrapartida del positivo. Pero lo ideal es que seáis protagonistas en algo que os guste, en algo que esté bien, en algo que os dé alegría. Y luego el tercer punto, el tercer trabajo era pararse a escuchar la intuición. O sea que estaría bien que durante esta semana hagáis una parada llamando ya y diciéndole, a ver, ayúdame a escuchar mi intuición. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente lanzando una pregunta al universo, diciendo, a ver, ¿qué dudas tengo? A ver, no sé cómo encaminarme a nivel profesional, no sé cómo encaminar mi relación sentimental, no sé cómo mejorar mis relaciones con mi madre. Bueno, pues entonces, a ver qué me dice la intuición. Lanzo la pregunta y digo, a ver, ¿cómo puedo mejorar las relaciones con mi madre? Y entonces, en ese momento, me llega entonces la intuición. Espero que me llegue. Normalmente yo suelo decir que la intuición llega en un máximo de 3 días. Si nosotros estamos concentrados en una pregunta, en un máximo de 3 días tendremos la respuesta a esa pregunta.
Y finalmente, como os dije antes, aquí tenéis el ángel dibujado por mi amigo Francesc Martí, que se corresponde a Beullà. O sea que él se inspiró en Beullà para poder hacer este ángel. Él ha dibujado los 72 y por lo tanto, si a alguien le interesa que le envíe la litografía, pues para utilizarla para meditación, para utilizarla para rezar, para utilizarla para conectarse o simplemente para ponerla. Yo tengo el mío puesto pues en el comedor de mi casa, por ejemplo, encuadrado. Entonces, eh, podéis poneros en contacto directamente y aquí tenéis su dirección. Y como ya sabéis que esto después os lo paso grabado, pues entonces si alguien no lo retiene, pues después lo puede grabar. Entonces vamos aquí a quitar y así ahora me volvéis a ver aquí en medio y vuelvo a estar aquí presente. Y espero que no me hayáis echado mucho de menos mientras estaba de cuerpo ausente, aunque en realidad estaba ahí. Y entonces ahora yo creo que ya hemos dado un poco un repaso de lo que es este ángel y de lo que os puede dar. Es evidente que tenéis que tener en cuenta que yo os estoy dando esto, digamos, de corrido. Y por lo tanto, esto significa que es una historia que viene seguida. Y que entonces, como viene seguida, pues a veces a muchos les suena que es demasiado rápido. Pero acordaros que siempre podéis volver a poneros las veces que queráis el vídeo. Y por lo tanto lo podéis escuchar con calma, con tranquilidad, podéis escuchar un trozo que os suene más que otro, podéis iros directamente a las claves y escuchar solo las claves. Por lo tanto, no os preocupéis mucho si veis que he ido demasiado deprisa, porque ya digo, el hecho de que después quede grabado es una gran ventaja de cara a poder recuperar después el tema. O sea que esa es un poco la idea. Entonces vamos a ver qué preguntas tenéis ahora relacionadas con Beullà para que podamos trabajar un poco más el tema antes de dejarlo. Entonces, a ver qué me preguntáis por ahí. Sí, para escribir, si tenéis problemas para escribir, como este sistema es un poco extraño, tenéis que aguantar el ratón mientras estáis escribiendo. O sea, aguantáis el ratón, os ponéis encima de donde está el chat, apretáis el botón y lo dejáis apretado y vais escribiendo y os lo permite. No sé por qué razón cósmica, pero es así. Ah. A ver, es evidente que tanto el exhorto como la plegaria contienen cosas que tendréis que ir interpretando, que tendréis que ir viendo. O sea que tendréis que ir desarrollando. Entonces no vamos a poder explicarlo todo porque muchas veces el sentido es muy amplio. Entonces la cuestión es que vosotros le vayáis dando sentido a las cosas. Por eso decía que las cosas necesitan, pues evidentemente, varias lecturas, porque muchas veces con una sola lectura pues no llegamos o no entendemos todo el significado, porque es un significado muy amplio. O sea que normalmente las plegarias y los exhortos son bonitos, a mí me gustan mucho y por lo tanto pues es agradable su lectura. O sea que, claro, se refiere a la viña de Dios, se refiere, claro, pero ¿qué es Dios? Dios es un Dios interno. O sea que Dios no lo vemos como algo externo, sino como algo interior que está en nosotros y que por lo tanto nos guía. O sea que, y claro, los rayos del sol pues son los rayos de la luz. O sea que es la comprensión, es lo que nosotros tenemos que vivir. O sea que por eso digo las palabras hay que intentar entenderlas en un sentido muy amplio. Este ángel se le puede pedir hasta el 25. Les podéis pedir, a ver, del 21 al 25 es cuando tienen su urgencia física, pero le podéis pedir cuando queráis, porque va a estar a vuestro servicio. O sea que están todos a nuestro servicio para poder trabajar con nosotros. Lo de las rondas simplemente son los 5 espacios en los que estar, o sea que son 5 puntos. 5 rondas son 5 puntos, que se corresponden con cada grado de regencia. Si el ángel rige de 0 a 1 de Aries, de 1 a 2 de Aries, de 2 a 3 de Aries, de 3 a 4 y de 4 a 5, pues esos son 5 puntos. Entonces esos 5 puntos o 5 grados de regencia se les llama rondas. Pero no le deis muchas vueltas a las cosas técnicas. Lo que se trata es que retengáis que hay un ángel que se llama Beullà, que está a nuestro servicio y nos va a ayudar en qué? En temas relacionados con la voluntad, en temas relacionados con el protagonismo, con la sutilidad, con el empujar, con iniciar cosas, con todo eso que hemos hablado. Eso es lo importante a retener.
Entonces, claro, cuando que estemos encallados en nuestra vida y dices, ostras, es que no consigo hacer el régimen ese que necesito para perder los 25 kilos que me sobran, o lo que sea, o no consigo dejar de fumar porque me cuesta mucho, pues entonces es cuestión de llamar a Bebullá para decir, echa una mano. O cuando estoy mal o me han echado del trabajo, estoy en crisis, pues es el momento de volver a arrancar. Por lo tanto, pues Bebullá nos dará el empujón para que tengamos la suficiente voluntad para poder salir de ese marasmo, de esa situación triste, de esa situación difícil. A ver. Si no conocemos, no hay que conocer nada de la astrología para hacer este curso, o sea que no, simplemente doy datos para que la gente que lo conozca pueda utilizarlo si quiere. Pero ya vuelvo a decir que lo importante no es que sepáis los grados de regencia o las rondas o todo eso. Lo importante es que os quedéis con las claves, que tengáis simplemente dos o tres claves que puedan serviros. Ah, es que yo necesito voluntad en mi vida, pues llama al número uno, porque ese es el de la voluntad. O sea que simplemente. Y ni siquiera hace falta que os quedéis con el nombre, porque como lo tenéis escrito, pues lo podéis leer las veces que queráis. Pero si es importante que digáis, a ver, necesito empuje en mi vida, pues esa fuerza me va a ayudar. Eso es lo que yo quiero que la tengáis. La parte técnica simplemente se dice para ampliar para la gente que la necesita o que le va bien. A ver, ¿qué más? ¿Alguna hierba? Ni idea. De hierbas no sé nada de hierbas. Tenemos que hacer siempre una plegaria tan larga. No, si quieres puedes hacer la primera frase nada más. Porque claro, la cuestión es que si quieres pedir que cambie algo en tu vida, lo mejor es no hacer nada. Claro, a veces sois un poco cachondos, o sea que a veces sois divertidos. O sea que nos parece larga una plegaria cuando son 10 líneas o 20 líneas que tenemos que leer, cuando lo que le estamos pidiendo es algo que va a ser muy importante dentro de nuestra vida. Tenemos que darle una línea de importancia a las cosas en función de lo que nosotros queremos. O sea que una vez me preguntó una persona, oye, pero tú cómo puedes dedicarle tanto tiempo a hacer plegarias y hacer tal, y cuando tienes trabajo y tienes tal, digo, no, es que es al revés. Es que lo importante primero es hacerme ayudar por esas fuerzas y después viene todo lo demás. Por lo tanto, el tiempo lo tengo que encontrar para lo demás, no para esto. Claro, el orden de importancia en nuestra vida lo damos nosotros. O sea que si a alguien le parece la plegaria que es demasiado larga, que no la haga directamente. Ahora, claro, después que no venga y que diga, oye, que a mí no me ha ayudado esta fuerza, que a mí no me ha hecho nada. Claro, pero ¿qué esfuerzo has hecho tú? Si a la hora de leer no puedes darle ese punto de lectura. Por lo tanto, cada uno tenemos que ver en función de lo que nosotros queremos mover. O sea que démosles un poco de cancha a toda esa parte espiritual que nos ayuda a avanzar en nuestra historia. Y las cosas nos irán probablemente mucho mejor. O al menos esa es la idea. A mí es lo que ha pasado en mi vida. O sea que yo os hablo siempre desde el punto de vista de la experiencia. No os explico cosas que yo no haya hecho. O sea que, de todas maneras, veréis cuando vayamos avanzando que Beuya probablemente es una de las más largas que hay. Hay otras que son la mitad. O sea que van variando, no tienen la misma extensión todas las plegarias. Están reunidas todas en un libro que se llama Los ángeles al alcance de todos, que escribió mi padre y que prologó mi hermana Soleika. A ver, ¿qué más me preguntáis? A ver, si tú quieres, el hecho de que quieras conseguir algo y que digas que está en tu programa de vida o no, no sé dónde lo has visto. A lo mejor te han dado el libro cuando naciste, te dieron el libro y entonces me dices quién te lo dio para que yo vaya a ver si me da el mío. O sea que el hecho de que esté o no en tu programa de vida, yo pienso que tal como nos estamos moviendo los seres humanos es muy difícil que lo sepamos. Y si alguien te ha dicho eso, yo creo que te ha tomado el pelo. Por lo tanto, puedes tener más dificultades porque a lo mejor hay cosas que has hecho en otros momentos que tienes que liquidar, pero de ahí a que en tu programa de vida esté o no esté el tener hijos, yo no me atrevería a decírtelo. O sea que si alguien se atreve a decirte que no está en tu programa, es que esa persona está muy iluminada, quizás demasiado, porque esas cosas yo creo que no se tienen que decir. Ahora, yo le pediría a Beullá que me ayude a mover las cosas para quitar. Lo que pasa que Beullá no es el de la fecundidad. Eso tendrías que esperar el de la semana que viene. De la semana que viene sí es el de la fecundidad. O sea que el número 2, ese te va a ayudar más en el tema de fecundación. Pero yo he visto muchas personas al cabo de estos 25 años que llevo trabajando estos temas, que por ejemplo mujeres que se han quedado embarazadas cuando les habían dicho los médicos que no podían y lo han hecho ayudándose de los ángeles. O sea que suceden verdaderos milagros cuando nosotros pensábamos que no, porque cuando ponemos nuestra voluntad en marcha, nuestra voluntad es una fuerza realmente que supera toda la ciencia y que supera todas las partes externas. Entonces, por eso, ¿quién va a decir que en tu programa está o no tener hijos?
Si tú lo estás intentando, si tú lo deseas de verdad, si tú lo quieres, pues cuestión de limpiar alguna cosa del pasado. Pero yo ya te digo, yo no me atrevería a decirte que no esté en tu programa. A cualquier hora yo diría que sí. A ver, hay unas horas determinadas, pero no nos vamos a entrar en eso porque nos complicamos la vida. Si os empiezo a decir, a ver, este es de 0 a 20 minutos a partir de la salida del sol. Y claro, el problema que da esto es que tenéis que saber a qué hora ha salido el sol. Entonces me dices, oye, ¿a qué hora sale? Entonces os tendré que mandar a internet a que busquéis un programa donde ponga la salida del sol, que los hay. Entonces os complico la vida. Entonces me diréis, esto es difícil. No, hay que hacerlo fácil. Entonces el asunto es pedirle a cualquier hora. O sea, que utilizar los ángeles, que eso es lo importante a cualquier hora. Claro, lo que dices ahí del libro, esto debía venir, no sé si en los dioses internos, no sé. Claro, sabéis que Cabalepa ha escrito muchos libros sobre estos temas. ¿Se puede relacionar con los 7 rayos? Pues me imagino que se puede relacionar, pero eh, me imagino que los 7 rayos estos están relacionados en el árbol, pues a partir de Saturno para abajo. Entonces tendrías que relacionar entonces los rayos primero con los planetas, entonces asociar los planetas al centro que se corresponda, en este caso sería empezar por los tronos, por ejemplo, y entonces a partir de ahí, pues coger los 8 ángeles que se corresponden. Yo no lo he hecho, por lo tanto no te lo puedo decir. A ver, ¿mi imagen está congelada? No. Espero que no, para todo el mundo, vamos. ¿Se va el sonido? Pues espero que no, tampoco. A ver, ¿qué más me preguntáis por ahí? Claro, imagina que has de pedirle a 6 ángeles en un estado de apuro, pero tú ahora imagínate que esos 6 ángeles te van a ayudar y te van a sacar de ese estado de apuro. ¿Habrá valido la pena dedicarle media hora o dedicarle una hora a esas plegarias para salir de ese estado? Eso es lo que tienes que preguntar. Si no vale la pena, ya ni lo hagas. Ahora, si tú crees que vale la pena, prueba. Si es que el juego de la vida es probar. Simplemente es eso. Ahora, si a priori ya creemos que es que vamos a perder el tiempo, es mejor no hacerlo. O sea, que las cosas tenemos que hacerlas de corazón, pensando que eso va a funcionar, que vamos a poder tirar para adelante. Si no, más vale la pena no hacerlo. Yo creo que nos movemos en un momento ahora en que sí, las plegarias van a ser escuchados en cualquier hora, en cualquier momento, porque ya se trata de que vayamos a lo fácil. Por lo tanto, sí que es verdad que hay una hora de ventanilla, pero también es verdad que los ángeles están ahí a todas horas para trabajar con nosotros. Con lo cual, el tema del horario de ventanilla es porque nosotros somos cuadriculados y tenemos que buscarle su espacio a cada cosa. Si nos abrimos y empezamos ya a saltarnos, pues el tener que estar viviendo siempre a base de normas, entonces nos funciona en cualquier momento. Eh, Mañana es tu cumpleaños, pues felicidades. La plegaria, claro, se puede hacer simplemente como algo que te acompaña, no es obligatorio hacer una petición siempre que hacemos una plegaria. Del mismo modo que hay muchas plegarias y sabemos que las plegarias que se han hecho en el mundo son plegarias normalmente para acompañar a la gente y plegarias que van al corazón en la mayoría de las religiones. Con lo cual siempre es bueno hacer plegarias porque normalmente calma nuestro estado de ánimo. Si hacemos una plegaria a un ángel, genial. No siempre hay que pedirle algo. También lo que podéis hacer a veces cuando hacéis una plegaria y no sabéis qué pedir o no queréis pedir nada para vosotros, pues por ejemplo, pues pedís pues que la energía se vaya a la gente que lo pueda necesitar en Japón y a la gente que lo solicite sobre todo, porque hay que intentar no mandar energía que no nos hayan pedido. Pero entonces uno lo manda y dices, bueno, para quien la necesite. Entonces manda tu plegaria al universo. Entonces, ¿qué más? Eh, bueno, yo creo que si ya no tenéis más preguntas, pues lo vamos a dejar aquí y, y el martes que viene, pues espero que volváis a estar y contar con vosotros.
porque si va bajando la audiencia, lo que haré será grabarlos en lugar de hacerlos en directo. O sea que yo tengo la idea de ir sacando Los Ángeles adelante para que puedan llegar a todo el mundo.